En la librería Bar Caras y Caretas suceden habitualmente eventos que hacen al espacio mucho más que una librería, porque tienen que ver con invitaciones a charlas sobre debates de temas de actualidad, presentación de libros, lectura de poesía, en fin, todo lo que hace a la industria del libro abordada de diferentes lugares para que la gente allí sienta también una pertenencia no solamente a un espacio estático, sino a un lugar vivo que genera y suceden cosas. Como la presentación de Madres de Próceres, partos que hicieron historia, las mujeres en nuestra historia, históricamente, valga la redundancia, relegadas, ninguneadas, no miradas, y de un tiempo a esta parte, afortunadamente, empezando a tenerlas en cuenta. Ni que hablar si hablamos de las mujeres, de estos patriotas, estos hombres que han hecho nuestra patria. Bueno, por ahí pasaba la charla. Bueno, estamos en la librería de Caras y Caretas, en la calle Junín, con la autora del libro Madres Próceres, Karina Bonifati. Un gusto, Karina. ¿Qué tal? Mucho gusto. Madres de Próceres, partos que hicieron la historia. Exactamente. Y Karina, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Este libro fue editado primero en 2010 para el Bicentenario por Ediciones B y en ese momento tuvo que ver con que yo quería escribir la historia de mi abuela, que al final en ese libro no salió y mi agente me dijo en ese momento, pero tu padre no es un prócer. Entonces dije, bueno, entonces voy a escribir primero las madres de los próceres y luego la historia de mi abuela. Así que esta es una reedición con 2 próceres más, Lavalle y Moreno, sus madres, y al final la historia, que fue la primera que escribí, y escribí estas, eso es lo que me inspiró, las ganas de contar la historia de vida de mi abuela Josefina Ventura, mi abuela paterna. Ahora, ¿cómo seleccionaste a estas madres de estos próceres? Y por pasiones de la historia y de los acontecimientos y inclinaciones y lo que hay escrito que a uno más le gusta leer. Por ejemplo, la mamá de Rosas no podía dejar de escribirla porque me encanta leer a Mansilla y ya sabía más o menos quién era. La mamá de Sarmiento porque siempre nos insuflaron, digamos, un monumento y yo digo, me dio mucha intriga cómo sería esa mujer con ese hijo, ¿no? Alberdi lo mismo, su madre que murió cuando tenía 5 meses. Entonces las relaciones y las personalidades de los próceres, que son un objeto de estudio para mí porque siempre me gustó escribir sobre ellos o pensar sobre ellos, y los hechos políticos, históricos, en función de sus personalidades. Entonces me pareció que, conociendo a mi padre, que no es un prócer, pero murió pobrecito, pero que su madre influyó tanto en él, dije, bueno, esto debe haber pasado siempre. Y medio, ¿qué es eso? Trabajo con fuentes documentales, históricas, literarias y juego un poco suelta con las palabras sin necesidad de comprobar nada, confronto, digamos, evaluaciones distintas sobre distintos hechos históricos. Es una excusa para escribir, en realidad. ¿Hay alguna anécdota que te hayas encontrado que te llamó la atención cuando empezaste a investigar estas madres? Sí, un montón. Sí, un montón. La que más me impactó es la mamá de Lavalle y la investigación que creo que sigue en pie de su amistad con la mamá de Rosas. Porque hay mucha novela, ¿viste? Y mucha novela histórica. Yo no hago novela, no hago ficción con la historia, pero hay mucho sobre romances, hay mucho sobre las madres, hay poco. Y sobre la amistad, que yo creo que de todos los sentimientos o de todas las formas de relacionarse, el matrimonio, el noviazgo, la amistad es la más interesante, porque cada amigo es una relación distinta, ¿no? Está menos modelada por las pautas. Y entonces me imagino, y he comprobado en parte hablando con la descendiente de Lavalle, con Dolores Lavalle Cobo, que tuve una larga conversación con ella, que parte está en el libro. Lo que más me impactó es darme cuenta de que la mayoría de las madres son americanas, son de raigambre americana, de muchas generaciones, 5, 7, y los padres de los próceres no. Entonces, en la mayoría de las que yo investigué,
Y entonces también darme cuenta de que el sentimiento de libertad, de emancipación, revolucionario, es muy posible que haya estado más en las viejas que en los viejos, digamos, de los próceres. ¿Cómo esperás que Madres Próceres llegue a la gente? ¿Qué te gustaría transmitir? ¿Estás hablando de la amistad? ¿Algún otro sentimiento? Y acercar la historia, creo que acercar la historia, que lo han hecho aparte a lo largo de la historia diferentes historiadores. Si pensás en Tácito, que por ejemplo cuenta las sesiones del Senado en el año 100 de siglos antes, como si estuviera ahí, digamos, ¿no? Eso es un poco como mirarlas y conversar con ellas y con... Bueno, creo que, no me acuerdo quién decía que la literatura es una conversación entre muertos, digamos, ¿no? Es un poco eso y darse cuenta también de que siempre la historia se repite. Hay cosas que vos decís, esto ya ocurrió 1000 veces, y es ver la forma original que tuvo. Por ejemplo, el largo sufrimiento de San Martín, con su, digamos, con cómo lo hicieron sufrir, cómo lo hicieron el vacío, y después se lo apropian contando las proezas, ¿no? Y su madre, Indias, trabajó con la investigación de Hugo Chumbita, que tiene más de 20 años. Y en otros casos, no sé, la mamá de Paz, del general Paz, que es un personaje increíble, que ella, no sé, lo ayuda a escapar de la cárcel, cuando Rosas lo mete en la cárcel. Entonces los van de 1770, que es el parto de la mamá de Belgrano, que son muchísimos hijos, él es el octavo, a la mamá de Sarmiento, que es una generación posterior, o sea, la mamá de Sarmiento y la mamá de Rosas, o sea, como que al ir leyendo los capítulos en ese orden cronológico de nacimiento, te das cuenta que, no sé, Alberdi se enamoró de la hija de Rosas, y ella le dijo que no, Manuelita. Tenía ternura, pero le ofreció una amistad nada más. Pero entonces cuando uno se entera de estas puerilidades, si querés, bueno, aprende un poco la personalidad de las personas que rodeaban a las figuras estas históricas, que son próceres porque, ¿cómo decir? Cambiaron de algún modo la historia, hicieron una intervención en la historia, para bien o para mal. Entonces yo, si bien tengo una inclinación ideológica, no es un libro de lenguaje ideológico, porque no me gusta ni el lenguaje rígidamente ideológico, ni rígidamente académico, ni rígidamente histórico, sino más suelto, ¿no? Que la pluma ande más suelta por el lado de la experiencia, el deseo y eso. De la letra de cada uno. Tuve la obsesión de Harry Potter y me metí con eso, y bueno, ahora igual lo histórico es algo que viene de lejos, que viene de mi infancia. Lo de Harry Potter viene a raíz de mis hijos, que se volvieron lectores apasionados con eso, y yo dije, ¿qué están leyendo? Y entonces me puse a ver, y descubrí que estaban leyendo a los clásicos sin darse cuenta, ¿no? Cada libro nace con una relación con la historia, porque siempre la sentí yo cerca por venir de una familia política, y ahí viene lo de mi abuela, de una familia que, no sé, mi tía era diputada nacional de Cámpora del Golpe, mi tía paterna, la historia es la madre de ella y de mi viejo, y ella fue la que trajo el divorcio a la Argentina, por ejemplo, la idea, no sé, después o que polemizó sobre eso en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando eso está dentro de tu familia, es muy difícil que no te intrigue lo que va a pasar, lo que pasó. Mi abuelo, por ejemplo, yo tengo cartas de Alvear, de Marcelo T., a mi abuelo que le agradece correligionario. Entonces, esas cosas te hacen indagar. Tal cual. Y Karina, ¿cómo pensás que este libro va a impactar en la sociedad? ¿Cómo pensás que va a impactar este libro? No sé, la primera edición gustó mucho, me llamaban mucho para el Día de la Madre, muchas mujeres, ojo, varones también, pero fue, ¿cómo decirte? Un gusto. Yo justamente me propusieron reeditarlo porque me siguen llamando, ya se había agotado. Y en ese momento tiró 3.000 ejemplares. Bueno, era época en que se tiraba 10.000, así, ¿no? Ahora se tiran 500, 1.000, ese tipo de cosas.
Pero dije, es una pena porque yo no podía dar entrevistas como me estás haciendo vos ahora porque el libro no está en la calle. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo amplié y dije, y la abuela. Es la coda del libro, la abuela. Y ahora la presentación acá en Caras y Caretas. Sí, ahora acá. Estuve en la feria, que me lo presentó Lupe Arenillas, una académica de la Universidad de Michigan, que es una amiga con que hicimos letras juntas en los 80. Y bueno, ahora viene Miguel Galante, que es un profesor de historia de la facultad, un amigo, un compañero. Y bueno, Hugo Chumbita, que me hizo el prólogo y que es un amigazo, y con quien seguimos siempre en lucha por el derecho a la identidad, ¿no?, de San Martín. Pero es una de las cuestiones. Es un capítulo un poco largo ese, me pasé un poco. Y para finalizar, Karina, si te dejamos con la presentación, ¿cuáles son tus próximos libros, si ya tenés algo en mente? Bueno, sí, tengo en mente uno que lo vengo haciendo hace muchísimos años, que quiero escribirlo y después, cuando esté más cocinado, digamos, darlo a conocer. Es también un hecho histórico y relacionado con mi familia, pero que está en los diarios. Yo doy clases de edición de publicaciones periódicas. Y siempre investigué la historia cuando estaba en la carrera de letras en Argentina por el lado de los estilos periodísticos atípicos dentro del periodismo del siglo XIX. Evaristo Carriego Abuelo, hice trabajo sobre eso, el abuelo del poeta. Y bueno, hay una unificación del lenguaje periodístico que ya viene de lejos y también ahora, y también hay plumas que siempre yo quise como dar a conocer, con un protolunfardo, y bueno, entonces también es una excusa a veces de hablar de los procesos del periodismo. Entonces también siempre voy a la hemeroteca y reviso diarios y revistas viejos. Este es un hecho del 74, 75. Entonces escribir parece estar relacionado siempre con las noticias de ese hecho, y la pluma sobre las noticias de ese hecho y las versiones de ese hecho, y la historia es parecida. Las lecturas de un hecho son la materia más que el hecho mismo. Muchísimas gracias, Karina, te dejamos disfrutar con tu familia en esta presentación. Gracias, muchas gracias a ustedes.